¿Qué tal? En esta ocasión, en Close Up, les hablaré del general Ricardo Trevilla Trejo, actual secretario de la Defensa Nacional, quien pasó de defender la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narcotráfico, a ser elogiado por la presidenta Claudia Sheinbaum por su humanismo. Esto después de informar del operativo en el que, de acuerdo con las autoridades, fue arrestado y murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El lunes 23 de febrero, un día después del operativo en Jalisco, la presidenta hizo un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Se refirió específicamente al general Ricardo Trevilla. Mencionó al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea. Ese día, en conferencia desde el Palacio Nacional, Trevilla Trejo dio detalles de cómo se planeó y ejecutó la operación. Explicó que se trató de un trabajo de inteligencia y seguimiento para el que intercambiaron información con autoridades de Estados Unidos. Informó de las armas que fueron decomisadas, cómo fue el operativo para localizar al Mencho y, con la voz entrecortada, también lamentó la muerte de personal de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la Fiscalía, una mujer, así como 30 civiles que identificaron como integrantes de la delincuencia organizada. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. 2 días después, el 25 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a reconocer el trabajo del general Ricardo Trevilla por su preparación y humanismo. Esto dijo. Y hoy, que no se usa el ejército contra el pueblo, sino para su beneficio, en labores de seguridad, en labores de atención a la ciudadanía y en labores de construcción de las obras estratégicas, y a la Marina, porque son los dos, por eso hablo de Fuerzas Armadas, pues tienen un reconocimiento excepcional. Y particularmente, pues fue muy emotiva la participación del general secretario el lunes. Y eso habla pues de su fortaleza, de su preparación, de su disciplina, pero al mismo tiempo de su humanismo. Y eso es una característica que no pueden perder nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso el pueblo de México está orgulloso. Y por eso cuando ve lo que pasó, que no en otros casos no había esta cercanía. Hoy es distinto. ¿Quién es el general Ricardo Trevilla Trejo? Hagamos un primer close-up a las polémicas y decisiones que han marcado su trabajo como militar. El general, reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum, lleva 47 años trabajando en el ejército. Desde que fue nombrado secretario de la Defensa Nacional en octubre del 2024, asiste regularmente a las conferencias de Palacio Nacional. Él ya tiene experiencia ante los medios de comunicación. Uno de sus cargos administrativos más relevantes fue el de director general de Comunicación Social de la Sedena, cuando estaba encabezada por Guillermo Galván y durante la presidencia del panista Felipe Calderón. Ricardo Trevilla se caracterizó de otros directores de comunicación del Ejército porque él sí encabezó conferencias de prensa en las que informó de la detención de personas por delitos de delincuencia organizada y la puesta en marcha de distintos operativos. Sus subordinados lo describieron para el diario Reforma como alguien que siempre fue estricto y mostraba su enojo con las cosas mal hechas. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la Sedena fue la dependencia del ramo de seguridad que más recursos recibió, esto entre el 2007 y 2012. También incrementó sus gastos en comunicación social y publicidad en un 450%.
al pasar de los 111,000 pesos que gastó en 2007 a 49 millones de pesos en 2011. Así lo reportó José Antonio Brambila, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, en el artículo académico titulado Comunicación en la guerra contra el narcotráfico, la estrategia publicitaria de la Sedena de 2007 al 2011, publicado en la revista Con Fines del Tecnológico de Monterrey. La mayoría de los recursos de comunicación para la Sedena, el 67%, es decir, unos 107 millones de pesos, se invirtieron en esa época en spots de televisión, y la Secretaría destinó el mayor tiempo aire en televisión a Grupo Televisa. Con Ricardo Trevilla al frente de la Dirección de Comunicación, la Sedena contrató a despachos privados y agencias internacionales para campañas de publicidad para mejorar la imagen de integrantes de las Fuerzas Armadas entre la ciudadanía, en un periodo donde el expresidente Calderón declaró una guerra contra el crimen organizado, marcada por asesinatos, desapariciones y otras violaciones a derechos humanos. Fue en ese entonces cuando la Sedena contrató a la agencia internacional McCann Erickson, que tiene entre sus clientes a empresas transnacionales como Coca-Cola y el Ejército de Estados Unidos. Esto para que realizara la campaña titulada La Gran Fuerza de México, en la que se usaban frases como «Nuestros soldados son como tú». José Antonio Brambila reveló en su artículo que para esta campaña la Sedena pagó 11,500 millones de pesos entre 2010 y 2011. El académico también narró que sobrepasó las clásicas campañas de publicidad, pues significó toda una estrategia de comunicación para relanzar la imagen de la Sedena. El académico narró que esta estrategia, y lo voy a citar a continuación, sobrepasó las clásicas campañas de publicidad, pues significó toda una estrategia de comunicación para relanzar la imagen de la Sedena. Para ello, también impulsó actividades como carreras, demostraciones tácticas con equipo militar y espectáculos aéreos. La intención de esta campaña era reforzar los vínculos de la institución con la ciudadanía y el patriotismo. Todavía hasta este año, 2026, la Sedena promueve carreras con el nombre La Gran Fuerza de México. En materia de derechos humanos, el artículo del académico José Antonio Brambila recuerda que durante ese sexenio, el de Felipe Calderón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió al menos 114 recomendaciones a la Sedena. Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ocurrido el 19 de marzo del 2010 por integrantes del Ejército, en una escena del crimen que incluso fue modificada. En ese entonces, las autoridades federales, incluido el presidente Felipe Calderón, impulsaron la narrativa de que los jóvenes eran sicarios armados hasta los dientes. Una versión que la familia se encargó de desmentir durante los últimos años y por la que el Estado mexicano se disculpó en 2019. El 9 de septiembre del 2024, aún como presidenta electa, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la responsabilidad del general Trevillo en este caso, ya que recordemos que en ese entonces él dirigía el área de comunicación de la Sedena. Ella respondió estar convencida de que el general no tuvo nada que ver. Esto dijo. Yo chequé también que no tuvieran las personas que nombré algún antecedente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces no tiene ningún antecedente. Pero además yo estoy convencida de que no tiene que ver pues con este caso. Sí, no directamente, pero con respecto a la información o la versión que se dio en su momento, hubo ahí, se encubrió, digamos, al menos. No tiene nada que ver. Como secretario de Comunicación, Trevilla Trejo también confirmó en 2012, en entrevista para Contralínea, que la Sedena adquirió el programa de espionaje Pegasus y, según dijo, se utilizaría contra determinados grupos criminales. ¿Contra delincuentes en general? No. Otra polémica que enfrentó Ricardo Trevilla se dio a raíz de una publicación en la revista Proceso en marzo del 2021, en donde se mostró una fotografía que fue tomada en junio del 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto,
en donde se observa a Ricardo Trevilla, entonces comandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán. En esta foto se le ve conversando con Ulises Sánchez Garibay, conocido con el apodo de El Inge e identificado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación. La fuente original de esta fotografía, de esta filtración, expuso que elementos del ejército denunciaron supuestos actos de corrupción al difundir esta imagen en redes sociales. Cuando se publicó en Proceso la fotografía junto con un artículo titulado "El jefe del Estado Mayor de la Sedena exhibido en un encuentro con el Inge", la Sedena respondió en una carta aclaratoria en la que argumentó que el encuentro no fue una reunión privada ni de complicidad. Explicó que la fotografía fue tomada por un policía municipal de Gabriel Zamora durante un diálogo forzado por la retención de militares por parte de pobladores y grupos locales, en donde el general Trevilla tuvo que intervenir para gestionar la liberación del personal. En la última semana, periodistas recordaron el caso y volvieron a difundir la imagen, por lo que el gobierno federal, a través de su sitio web Infodemia, aseguró que la imagen está fuera de contexto. Sostuvo que lejos de existir un nexo criminal, 7 días después de ese encuentro, elementos al mando de Trevilla Trejo cumplieron una orden de aprehensión contra Ulises Sánchez. Con estos antecedentes, hagamos un segundo close-up a la trayectoria que llevó al general Trevilla a ocupar sus cargos más recientes. Ricardo Trevilla Trejo nació el 8 de enero de 1961 en Ciudad del Carmen, Campeche. Es decir, tiene 65 años de edad. Ha estado en servicio en las Fuerzas Armadas por 47 años. Es licenciado en Administración Militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Tiene una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por parte del Colegio de Defensa Nacional. También tiene otra maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México. En su trayectoria destaca que tomó un curso básico para oficiales de inteligencia militar en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, esto entre marzo y mayo de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y cuando era capitán del ejército. Esa escuela fue conocida por entrenar a militares de Latinoamérica en técnicas de contrainsurgencia. En 1996 se filtró parte del contenido de los manuales de entrenamiento de esta Escuela de las Américas y por eso es que sabemos que en esta escuela aconsejaban a sus estudiantes aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos. También trabajó como agregado militar y aéreo adjunto en la Embajada de México en Alemania. En el gobierno de Felipe Calderón fue vocero de la Sedena y director general de Comunicación Social. Durante su gestión se encargó de difundir la campaña La Gran Fuerza de México, para promover una imagen positiva del ejército mexicano en una época de constantes enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue comandante de la Zona Militar 43, luego ocupó la subjefatura administrativa y logística del Estado Mayor. De marzo del 2021 a octubre del 2024 fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Esta figura sustituyó al Estado Mayor Presidencial cuando se incorporó a la Sedena, y entre sus funciones estaba auxiliar al secretario de la Defensa en la planeación y coordinación de acciones de seguridad nacional. También se encargaba de dirigirlas, ordenarlas y verificar su cumplimiento. Estuvo a cargo de planear y supervisar las diferentes fases del Plan DN3 que se implementa para auxiliar a la población civil en casos de desastre, como en la emergencia por la COVID-19. Ha sido identificado como un hombre cercano a Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa en el gobierno de López Obrador. Durante esa gestión, asistió a la conferencia matutina del presidente. Por ejemplo, en agosto del 2023, cuando habló desde Guerrero sobre los trabajos de seguridad en carreteras. Ricardo Trevilla fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como secretario de la Defensa Nacional desde el 1 de octubre del 2024. Ese día anunció que iniciaría el plan de consolidación de la Guardia Nacional
para cumplir con la reforma aprobada en septiembre del 2024, que consolida la militarización de la Guardia Nacional al subordinar sus operaciones a la Sedena. Cuando se formalizó su nombramiento como secretario de la Defensa Nacional, anunció que por instrucción de la presidenta se registraría un aumento en los sueldos de oficiales, subalternos y tropas. Y a unos meses de ocupar el cargo como secretario de la Defensa, en diciembre del 2024, el diario Milenio difundió un video en el que se escucha al general Ricardo Trevilla hablando con militares y les pide no coludirse con el crimen organizado, porque de hacerlo, serían traidores. Esto fue lo que les dijo en esa ocasión en ese video difundido por el diario Milenio. No vayan a andar malandreando, metiéndose con la maña. Los que lo hagan, ustedes informen directa o indirectamente, algún anónimo, porque esos traidores, porque esos son, no sé si lo sabrá aquí, ustedes sabrán, pero son traidores que están exponiendo la vida de ustedes por unos miserables pesos que les da la delincuencia. No tienen honor. No se arriesguen e informen. Vamos a estar tras de ellos. Ahora vamos a un tercer close-up sobre aspectos que marcaron el primer año de Ricardo Trevilla al frente de la Sedena. Uno de los principales encargos del general Trevilla Trejo es consolidar cómo se integra el personal de la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena. Él ya tiene experiencia en esto porque desde que fue el primer jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en el gobierno de López Obrador, estuvo a cargo de planear la reorganización interna de la Secretaría y establecer cómo se coordinarían con la Guardia Nacional. Y ahora, en lo que va de la gestión de Trevilla, la Sedena suma altos niveles de aprobación. Por ejemplo, una encuesta realizada por De las Heras de Motegna en febrero de este 2026, después del operativo para detener a Nemesio Oseguera, mostró que a nivel nacional la mayoría de la población, es decir, el 69%, califica en un rango que va del 0 al 10, con puntuación de 8, 9 y 10, la participación de las Fuerzas Armadas. Además, la actualización del 23 de enero del 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI muestra que el Ejército Mexicano, la Sedena, cuenta con el 79.7% de aprobación en su desempeño. Pero así como suma altos niveles de aprobación, la gestión de Ricardo Trevilla también enfrenta cuestionamientos. Como titular de la Sedena, se ha pronunciado a favor del respeto a los derechos humanos, pero en su gestión ya tuvo que enfrentar casos graves como el asesinato de las niñas Lady y Alexa, de 11 y 7 años de edad en Sinaloa, en mayo del 2025, cuando militares dispararon sin justificación contra la camioneta en la que viajaban junto a su familia por la carretera. Por estos hechos, otros 2 menores de edad y 2 adultos fueron heridos de gravedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en diciembre del 2025 la primera recomendación a la Sedena bajo el mando de Ricardo Trevilla. En ella se reconoce que las niñas fueron asesinadas por el uso indebido de la fuerza por parte de militares. El general Trevilla informó en noviembre de ese año que 6 militares que estarían involucrados en el caso fueron detenidos. En cuestiones internacionales, el general Ricardo Trevilla se ha pronunciado en los discursos que da en eventos de las Fuerzas Armadas a favor de la soberanía de México, especialmente frente a las amenazas de intervención del gobierno estadounidense de Donald Trump. Este es un mensaje que comparte con la presidenta Claudia Sheinbaum. De igual forma, mantiene comunicación con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con quien se reúne para revisar la estrategia de seguridad binacional y ha hablado del combate al tráfico de drogas y armas. Apenas el 10 de febrero de este 2026, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa informó que desde el inicio de la actual administración se han decomisado 18,000 armas largas y cortas, de las cuales alrededor de 77 o 78% provienen de Estados Unidos. ¿Y ustedes qué opinan del perfil de Ricardo Trevilla Trejo, el actual secretario de la Defensa Nacional? Las y los leo con mucha atención. Y me despido
Hasta el próximo Close Up.